¿Cómo aparece la muerte por primera vez en la novela? La muerte aparece en la novela casi por azar, ¿no? Hay un personaje que está en un mal momento, que está pasando una mala racha, un tipo relativamente joven, y se encuentra con un muerto que es un conocido suyo, prácticamente por casualidad, una noche que ha salido de farra y descubre que ha estado en el escenario de un crimen y que la víctima ha sido un personaje que se llama Naim, un camello marroquí con el que él tenía algún trato, más o menos, digamos, honesto y legal, pero que el cuerpo, la situación que está viviendo le pide implicarse. Y a partir de ahí se van desarrollando nuevos crímenes, se van desarrollando nuevas tramas en las que no solamente hay la muerte, aunque hay más muertes, hay evidentemente crímenes, delitos, pero también hay amor, hay sexo, hay amistad, hay muchísimas otras cosas, reflexión, la vida en una ciudad metropolitana, las corruptelas, la política, la implicación de la gente, toda una serie de circunstancias. ¿A qué público recomendarías La muerte de Naim? Quizá quien más lo disfrute sea la gente que está en mi generación, ¿no? La gente que vivió los años 80, 90, van a encontrar muchísimos guiños a la época, ¿no? Hay, por ejemplo, referencias musicales a grupos de la época, a hits de la época, a espacios de la época, a bares de la época, y también toda aquella gente que vive en el entorno metropolitano, que vive en una gran ciudad. Toda esta gente va a encontrar en la muerte de Naim muchas cosas que le van a sonar cercanas, que las va a reconocer enseguida, aunque viva, qué sé yo, en Móstoles o viva en un barrio de Sevilla o en el extrarradio de Valencia o de Zaragoza. La trama nos traslada a mediados de los 90. ¿Qué recuerdos guardas de aquella época? El recuerdo de aquella época es intensísimo porque la acción se sitúa en la campaña electoral de las elecciones municipales de mayo del 95, en un espacio de 2 semanas, justo el periodo de la campaña. Y yo en aquella época era concejal en mi ciudad, en Santa Coloma de Gramenet, donde situó la acción, con lo cual muchísimas de las cosas que cuento las cuento casi en primera persona porque las viví. Eh, Estamos hablando de una época en la que a Santa Coloma están llegando las primeras oleadas de inmigrantes extracomunitarios, están llegando sobre todo de Marruecos, del norte de África, del Magreb, y se está produciendo un choque cultural en los barrios, unos barrios que son barrios de aluvión, una ciudad que se construyó, pasó prácticamente de unos 5, 8, 10 mil habitantes a primeros del siglo XX a una urbe de 140.000 habitantes en los años 70. Entonces esta gente que llegó, como mis padres, ¿no? Como la generación de mis padres, venían de Andalucía, de Aragón, de Galicia, de Murcia, y habían construido la ciudad pues con muchísimo tesón, con muchísimo sufrimiento, con muchísima lucha. Habían constituido asociaciones de vecinos, se habían organizado en sindicatos, en partidos, habían estado en la clandestinidad, en la dictadura. Y llegó la democracia, llegaron los ayuntamientos democráticos y los hicieron suyos, metieron a su gente en los ayuntamientos. Y cuando habían conseguido dignificar la ciudad, cuando se había llegado a una cierta habitabilidad en estas ciudades extrarradio, en estos suburbios, en estas ciudades dormitorio, en estas ciudades donde camparon a sus anchas los especuladores inmobiliarios que tenían ramificaciones con el régimen, cuando todo esto parecía que se había calmado, que se había llegado a una situación de una cierta estabilidad, se encuentran con que llega una nueva oleada, llegan inmigrantes que son de otra cultura, de otra religión, de otra lengua, y produce un choque cultural, pero no solamente un choque cultural, sino dificultades verdaderas de convivencia, que en aquel momento eran muy tímidas, en aquel momento se estaban iniciando, en aquel momento costaba percibir el alcance que iban a tener, pero que era la punta del iceberg de lo que luego ha pasado. Es decir, luego ha habido oleadas ingentes
y hemos llegado a una situación en la que en una ciudad como Santa Coloma se hablan más de 80 lenguas y hay colomenses procedentes de más de 140 países del mundo. Esto ha generado un cambio sustancial, ¿no?, de la vida en la ciudad, de la convivencia, ha generado problemas, pero también ha generado oportunidades. Sin embargo, en aquella época, hace 20 años, todo se estaba iniciando y había ya posiciones críticas, muy críticas, y sobre todo una enorme falta de comprensión y seguramente también una enorme falta de visión. De alguna manera, eso lo he intentado plasmar en la novela. ¿Asesino o inspector? ¿Qué perfil te llama más la atención? Necesitamos orden, ¿no? Y el asesino normalmente lo que hace es trastocar ese orden para imponer un caos en el que sería imposible convivir. Así que quizá al final, si el poli, si el detective, con todas sus contradicciones, nos ayuda a que vivamos todos un poco mejor, pues elegiremos al detective.